¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Rumbo a Qatar 2022. Es un placer que nos acompañen en el día de hoy. Tengo el agrado de presentar a mis dos invitados de lujo que están en diferentes áreas del continente. Primero que todo, en el sur, Buenos Aires, Argentina, Rolly Mengual. Rolly, muy buenos días. ¿Cómo está tu clima? Veo que bastante agradable. ¿Qué tal, Javier? Saludos para Camilo también. Buenos días aquí en Buenos Aires, Argentina. Sí, en este mediodía de miércoles, aquí hay un clima soleado y muy agradable, la verdad. Un día con mucho sol a pleno, disfrutando de este otoño aquí en esta parte del mundo. Y nos vamos para un lugar donde ahora el clima está un poquito más frío, que es en el ombligo del continente, en Bogotá. Camilo Rodríguez, no te pregunto cómo está el clima. ¿Cómo está el clima en Bogotá? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? A ti, a Rolly y a todos quienes nos ven a esta hora. Mucho frío en Bogotá, como pueden ver, hoy tuve que usar la chaqueta porque la verdad está haciendo bastante frío. Bogotá es una ciudad muy fría y bueno, en la mañana suele amanecer un poco más fría, pero listos para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Me da pena presumirles, pero estoy en la Ciudad del Sol en plena primavera. No les puedo describir el clima tan delicioso que está haciendo en Miami. Bien, vamos a entrar en materia. Tenemos 3 temas para tratar el día de hoy. El primero, naturalmente, el recuento de años de las eliminatorias de CONCACAF y de CONMEBOL. Y vamos a hincarle el diente a CONCACAF. ¿Le alcanza, Camilo, con lo que viste en la eliminatoria de CONCACAF a México para cumplir su objetivo de llegar al quinto partido? Bueno, yo siento que a México tal vez le dieron duro sin razón, porque lo que pasa es que se estaba acostumbrado a que México cabalgara la eliminatoria de CONCACAF y ahora aparece Canadá, aparece Estados Unidos, que son selecciones importantes, pero uno mira y México de todas formas clasificó segundo, no tuvo mayor problema, fue tal vez un bache en el que entró, pero al final logró el objetivo que era estar en el Mundial. Sin embargo, el objetivo del quinto partido lo veo un poco difícil, teniendo en cuenta que, bueno, México comparte el grupo con Argentina y uno esperaría que Argentina sea quien pase de primero en el grupo. Si México clasifica como segundo, tendría que estarse enfrentando al primero del grupo D, que uno esperaría sea Francia, por lo que es complicado. Francia es uno de los candidatos sin duda alguna a ganar el Mundial, entonces no sé si esta vez sea la ocasión para que México llegue a ese quinto partido. Rolly, ¿cómo ves la situación? ¿Le alcanza a Gerardo Tata Martino y a México para llegar al quinto partido? Yo coincido un poco con lo que dijo Camilo. Me parece que en este caso el sorteo a México no lo termina favoreciendo demasiado, no por el grupo en sí, porque es un grupo en el que a pesar de estar con Argentina puede terminar clasificando, quizá en el segundo lugar, pero lo que marcaba Camilo, de hacerlo en esta posición, el rival, si se da toda la lógica en el fútbol, que en el fútbol sabemos que no existe, se debería cruzar con Francia, lo cual haría un cruce más que difícil y en ese caso creo, al igual que Camilo, que sería bastante complicado que México pueda pasar a ese quinto partido que tanto anhela en estos últimos mundiales y que bueno, en este caso por el sorteo y por cómo se dio todo, lo veo un tanto complicado. ¿Por qué le costó tanto trabajo a Gerardo Tata Martino y al Tri mexicano navegar esta eliminatoria de CONCACAF? Eh, la verdad creo que un poco por la posición y el juego y el nivel que ha tenido Canadá, uno por ahí observando las eliminatorias anteriores, siempre estaba Estados Unidos, estaba México, casi que por decantación en el primer y segundo lugar, y creo que la aparición de Canadá con un equipo joven, con un equipo con mucha proyección, ha hecho que en este caso se le sea un tanto más difícil a México y que por ahí en otras eliminatorias no era de esa manera. Creo particularmente que la aparición de Canadá complicó sobremanera la actuación del equipo del Tata Martino y bueno, en este caso terminó clasificando al Mundial, por ahí a partir de ahora se saque la mochila, por eso creo que el Mundial será una vuelta de página y una historia diferente. No creo que México para el Mundial siga acarreando esos problemas futbolísticos que por lo menos se vio en las últimas jornadas. Bueno, para cerrar el capítulo de CONCACAF, que esto no es un tema que uno pueda simplemente resolver en unos pocos minutos. Básicamente nosotros aquí entregamos pequeños conceptos
pero esto merece mucho más tiempo de conversación que lo vamos a tener. Rolly, Estados Unidos, ¿a qué está llamado en el Mundial de Qatar 2022? Se perdió el Mundial de Rusia 2018, ahora clasifica y queda en un grupo con Inglaterra, Irán y el cuarto que está por definir, que proviene de la UEFA. ¿A qué está llamado Estados Unidos? Bueno, yo creo que el hecho de no haber estado en el último Mundial y sí poder hacerlo en noviembre en Qatar 2022, creo que le va a dar un poco de aire a Estados Unidos, una selección joven, una selección que creo tiene proyección, que puede ir mejorando con el correr del tiempo. El grupo que le ha tocado en el sorteo creo que lo invita de alguna manera a poder soñar. Es un grupo complicado siempre que está Inglaterra, para mí uno de los candidatos, quizá un poco más atrás que Francia, pero candidato al fin. Pero creo que tiene con qué, que tiene material, que tiene sangre joven y que puede por ahí aspirar y soñar con clasificar a octavos de final. Y también queremos escuchar una voz autorizada. Nos trasladamos al Distrito Federal de la República Mexicana. Le doy la bienvenida a Jesús Becerra. Jesús, la misma pregunta para ti. ¿Le alcanza al Tata Martino para llegar al quinto partido? ¿Cómo estás, hermano? Javier, ¿cómo estás? Qué gustazo aquí saludándote desde la Ciudad de México. Y si bien lo dices, ¿qué dificultad va a tener México para llegar al quinto partido? Honestamente, yo lo veo que, bueno, lo más importante es hacer un papel decoroso. Así de la manera como calificó México, empatando con los Estados Unidos en el segundo lugar, yo sí creo que es muy difícil que México pueda acceder a la siguiente ronda. Y si llegase a acceder, yo creo que va a ser, a diferencia de goles, con un empate a nivel de puntos, porque Argentina va a estar liderando. Veo como segundo a Polonia y va a ser un partido que se va a jugar de antemano entre México contra Polonia, contra Argentina y contra Arabia Saudita de una manera muy cerrada. Jesús, ¿por qué le ha costado tanto trabajo, le costó tanto trabajo al Tata Martino esta competencia eliminatoria de CONCACAF? Al Tata Martino se le está dificultando ya el funcionamiento de la selección mexicana desde el momento en que se encuentra con jugadores que ya están de salida, jugadores que ya les cuesta trabajo competir al más alto nivel. Vemos que todos los jugadores que están en Europa tienen una situación de que algunos de ellos no son titulares, como en el caso de Herrera. Yo te diría que el mejor jugador, que es el Chucky Lozano, es el que quizás llega en mejores condiciones, pero ha llegado muy castigado, muy golpeado. Ha sido una eliminatoria muy difícil para él. Yo creo que también se le agotó la fórmula al Tata Martino, que ya no tiene el factor sorpresa ni tiene a los jugadores desequilibrantes. Son esquemas muy predecibles, son partidos que ya están telegrafiados, ya sabe lo que va a jugar y no tiene el factor gol, que es lo más importante. Quizá la parte donde el Tata Martino va a quedar ahí en deuda es no haber convocado al Chicharito Hernández, el hombre gol, y por más que haya convocado a Funes Mori, yo creo que no le va a alcanzar para llegar al Mundial. Pero entonces, ¿cuál es la forma de encarar esta situación? ¿Debe haber un cambio de técnico en México antes de Qatar 2022? ¿Qué es lo que se comenta y qué es lo que se propone desde México? Bueno, sin duda México va con muchas dudas y el Tata Martino ya ha perdido mucho de su credibilidad siendo un entrenador que es a quien se le puso la expectativa de clasificar a México al quinto partido. De la manera como jugó en las eliminatorias, sí se habla ya de que se exige ya que México juegue de otra manera, se habla ya de el Piojo Herrera como una posibilidad para venir a sustituir al Tata Martino. Sería una locura que lo hicieran, ya que en un momento dado México está unos cuantos meses para debutar. No creo que le alcance a México para cambiar un esquema, para tener una participación digna y llegar a ese quinto partido en el momento en que saquen al Tata Martino. Pero la otra, también no hay garantías que si se queda él, sea que va a cambiar el esquema de lo que no pudo hacer en cerca de 3 años. Así que en México hay mucha duda. Se habla de que en un momento dado México, pues ahora sí que ya no vamos por el quinto partido, ya vamos solamente para hacer una participación decorosa y a ver qué tal nos va, en espera de un milagro. Jesús Becerra, desde la capital de México, la última pregunta es, ¿qué es lo próximo? México tiene patrocinadores, infraestructura, dinero, afición, todos los recursos que cualquier selección soñaría. ¿Qué es lo próximo para la selección mexicana?
Pues dicen que la esperanza es la que muere al último. Yo creo que México, por la pasión de todos los aficionados que vamos al Mundial, que creemos en nuestra selección, esperemos que haga un digno papel, que se la jueguen el todo por el todo y que nos den la gran sorpresa. Ya lo hemos visto en otras eliminatorias, a donde México ha llegado con dudas, no siendo el favorito, y ha dado la gran sorpresa. Yo sí le pediría a los jugadores y al Tata Martino que se pongan la camiseta y que de todo corazón den el máximo esfuerzo y que hagan todo lo posible para seguir en la siguiente ronda, porque México se merece eso. Es una gran afición y yo creo que es quien le da el sabor al Mundial en todo lo que viene siendo con todos los aficionados. Así que bueno, pues esperemos el milagro. Es Jesús Becerra acompañándonos hoy desde el Distrito Federal. Estamos en diferentes puntos del continente porque estás viendo Rumbo a Qatar 2022. Ya volvemos con más. Estás viendo Rumbo a Qatar 2022 y vamos a hablar ahora de la eliminatoria de CONMEBOL que dejó como clasificados a Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y en un repechaje por definir a la selección del Perú. Rolly, ¿cómo viste el desempeño de Argentina y de Brasil particularmente en esta eliminatoria? Y te vas a preguntar de una vez hasta dónde esperas verlos a ellos de aquí en adelante. Bueno, sin dudas creo que Argentina y Brasil han sacado ventaja en la eliminatoria de CONMEBOL, no solo por lo que marca las posiciones, habiendo terminado primero Brasil y segundo Argentina, sino porque ninguna de las dos selecciones perdieron a lo largo de toda la eliminatoria, se clasificaron con muchas fechas de anticipación, lo hicieron con mucha tranquilidad y creo que son dos selecciones que pueden aspirar y avanzar demasiado en este Mundial de Qatar 2022. Brasil está siempre, Brasil es el equipo que más títulos mundiales tiene y en este caso Argentina está con mucha ilusión. Camilo, dame un segundo, sé que estás que te hablas del tema, pero tengo que preguntarle a Rolly el siguiente asunto. Te pido por favor, lo cual es muy difícil, trata de quitarte un poco la camiseta de Argentina. Trata de hacerlo y trata de verlo con la mayor objetividad posible. Los grupos quedaron diseñados de una manera en que se podrían encontrar Brasil y Argentina en una semifinal. Si esa fuera la situación, ¿cómo comparas tú el fútbol actualmente que juegan tanto Brasil y Argentina? ¿A quién ves tú en un nivel superior? Bueno, si se diera esa situación, no tengo dudas. A pesar de ser argentino, creo que hoy Brasil está por ahí un poquito, un pelito, un escalón por arriba de Argentina, pero también si me voy al último antecedente, que es la final de la Copa América a mitad del año pasado, te tengo que decir que Argentina le ganó a Brasil jugando un muy buen partido, planteándole el partido que más incomodaba a este Brasil, pero a su vez tengo claro que hoy el nivel que tiene esta selección de Brasil con Neymar y compañía está un escalón o medio escalón arriba que Argentina, pero en ese caso sería una semifinal de un mundial, partidos que hay que jugar. No creo que Brasil en ese caso sea muy superior a Argentina, sino más bien imagino un partido muy parejo que se puede llegar a definir por detalles, pero está claro que en cuanto a nivel de juego, hoy Brasil es la mejor selección de Sudamérica. Es gratis, no se cobra por eso dar opiniones y por eso yo voy a dar voluntariamente la mía. Creo que si en una eventual confrontación en semifinal entre Argentina y Brasil, Argentina logra superar a Brasil, en mi opinión, no importa contra quién se enfrente, Argentina va a ser campeón del mundo. Veo mucho más sólido y comparto contigo, Rolly, y ya te voy a preguntar, Camilo, veo mucho más sólido a Brasil. El fútbol que está desarrollando Brasil es un fútbol realmente de un nivel muy superior. Lo vi cuidadosamente en el último juego en el que enfrentó a Bolivia, en que sin tener a los jugadores principales realmente dio una repasada al equipo boliviano. Dos preguntas en una, Camilo. ¿A quién ves más sólido en este momento, Brasil-Argentina, en una posible confrontación en semifinal?
Y directamente te despacho la segunda pregunta, ¿por qué fracasó Colombia en este proceso eliminatorio? Bueno, yo coincido con ustedes en que Brasil, sin estar demasiado lejos, sí siento que tiene un fútbol superior al de Argentina. Obviamente sin quitarle mérito a Argentina, que hizo una muy buena eliminatoria, ganó la Copa América, también tiene un planteamiento muy bueno el equipo de Scaloni, tiene jugadores de primer nivel, pero sí siento que Brasil llega un poco mejor al Mundial. Y la selección Colombia, pues yo creo que más allá de que hubo tal vez errores puntuales de algunos jugadores, siento que el problema pasa por el técnico principalmente, y creo que pasa por el técnico porque si bien la selección Colombia estuvo varios partidos sin hacer gol, esos mismos jugadores que no convertían con la selección Colombia llegaban el fin de semana a Europa y hacían 2 goles por partido, 3 goles por partido, hacían goles en competiciones europeas, hacían goles en la liga. Entonces eso habla un poco de que el problema seguramente no eran los jugadores, el problema puede ser el planteamiento, pueden ser las instrucciones que les estaba dando Reinaldo Rueda, y yo creo que el gran culpable para mí es Reinaldo Rueda. Obviamente no vamos a quitarle todo el peso a los jugadores, que también algunos fallaron en momentos clave, y yo siento que Colombia como federación tiene que hacer una reestructuración desde sus bases, desde los dirigentes, porque esto es un problema que no es solo de Reinaldo Rueda, es un problema que viene desde más arriba, y creo que pues si Colombia quiere estar en el Mundial de 2026, quiere competir en Copa América, tiene que hacer una reestructuración grande en la federación. Rolly, tú estás en un país 2 veces campeón del mundo, siempre favorito para ganar. Argentina es un país que está siempre en la élite del fútbol mundial, punto. No importa contra quién se enfrente, siempre Argentina va a ser favorito y siempre Argentina está llamado a ser campeón y no otra cosa. ¿Por qué fracasó el proceso de Colombia? Coincido un poco con la mirada y con el análisis de Camilo. Particularmente me sorprendió porque seguí muy de cerca los partidos del final de la eliminatoria de Colombia, y no le veía un buen rendimiento. Estaba claro que el equipo estaba incómodo en la cancha, que le costaba hacer goles, que no hacía pie, como decimos aquí, en el campo de juego, y particularmente creo que tiene que ver con quizá el fin del proceso de algunos jugadores un tanto históricos y esa falta de renovación, de aire nuevo que tiene que tener todo equipo, toda selección en algún momento en particular, y creo que ha llegado el momento, que estos resultados son un mensaje directo a que tiene que haber un cambio en la selección cafetera, y que tiene que ser ahora, de inmediato, cuando termine este Mundial, cuando empiece el proyecto de cara al Mundial de 2026, va a tener que renovarse la selección colombiana y empezar a apuntar quizá a jugadores con más proyección, más jóvenes, pensando en que pueden estar de mejor manera recién para 2026. No falta tanto, entonces creo que es un trabajo, un proyecto a mediano plazo que tiene que empezar a hacer el equipo cafetero. Yo opino, Rolly y Camilo, que cuando uno no revisa la historia siempre está condenado a repetirse en los errores. Para el Mundial de Francia en 1998 pasó exactamente lo mismo que pasó en este momento. Es decir, la generación dorada que vimos en 1993 ser favorita incluso para ganar el Mundial de Estados Unidos 94. De Faustino Asprilla, el Pío Valderrama, Frei Rincón, quien valga la pena mencionar, ha sufrido un lamentable accidente de tránsito y se debate en este momento entre la vida y la muerte. Y Colombia está en vilo con esa situación. Colombia no fue capaz de replantear para la Francia 98 un equipo que hiciera el relevo generacional, y por supuesto que Colombia fracasó, aunque clasificó, fracasó y después quedó por fuera de los siguientes mundiales. Entonces, en este proceso eliminatorio ha pasado exactamente lo mismo. Muchas personas viven de la melancolía y la nostalgia de James Rodríguez en el Mundial 2014, que está exactamente 8 años atrás. ¿Okay? Son pocos los jugadores que 8 años después, contados con una mano, se mantienen en un nivel superior. No es el caso de James y obviamente no es el caso de jugadores
de 37 años como Falcao García y como otros jugadores que están muy por encima de los 30 años y que definitivamente ya han entregado lo mejor que tienen que dar. Entonces, claramente hay un proceso truncado, hay un proceso que no se pensó. Aparte, Colombia tuvo varios traspieces durante la eliminatoria, tuvo dos técnicos en la eliminatoria, tuvo a Carlos Queiroz, que sale después de 2 derrotas contra Ecuador y Uruguay, y luego, por segunda vez, Reinaldo Rueda repite algo que ya había hecho en el pasado, era retomar una selección en la mitad de la eliminatoria con pocas posibilidades, y entonces le suma a la herencia que trae los errores que él mismo incorpora, y es un poco terquedad de no repetirse en errores, como convocar a jugadores como James Rodríguez que están fuera de su nivel, como no tomar decisiones dentro de los partidos a tiempo. Entonces yo creo que, y en eso puedo estar de acuerdo con ustedes, la Federación Colombiana de Fútbol tiene que plantear un proceso de 12 años. O sea, yo creo que la pregunta incorrecta para hacerse es ¿quién va a ser el próximo técnico de Colombia? Yo creo que eso es la segunda pregunta o la tercera pregunta. La primera pregunta es ¿qué es lo que Colombia quiere hacer en los próximos 12 años? Y me parece que la respuesta para eso no está en jugadores de más allá de 20 años. Pienso que los jugadores que cumplan el próximo ciclo de los 3 mundiales deben ser jugadores, deben tener la base, montar un equipo teniendo como referencia a Luis Díaz y de ahí para allá establecer un equipo en el cual francamente no veo, excepto a David Ospina, ningún otro jugador quedándose en la selección. ¿Tú ves a alguien más, Camilo, que debiera empezar de los antiguos el proceso de la selección Colombia? Yo la verdad sacaría a David Ospina. Yo siento que David, no vamos a echarle la culpa de la eliminación, pero el gol contra Perú es prácticamente un gol de él y ese gol se podría decir nos sacó del Mundial. Si Colombia hubiera empatado con Perú, Colombia hoy estaría en puestos de repechaje y yo siento que David Ospina, se habla mucho de esa goleada contra Ecuador, de la derrota contra Uruguay, que se decía eran partidos que la selección perdió a propósito para sacar a Queiroz y David Ospina, digamos de alguna forma podríamos decirlo, desapareció en esos momentos cumbres, le tiró la toalla a Camilo Vargas para que se hiciera cargo. Yo siento que David Ospina hace parte de los jugadores que deben salir para que la selección Colombia haga ese recambio, para que la selección Colombia encuentre nuevamente su esencia, busque sus objetivos y siento que David Ospina no hace parte del proceso. El tema de James, bueno, no sé, yo siento que es un jugador que aún tiene la calidad, tal vez se ha desenfocado un poco en su carrera. Yo lo seguiría llevando, lo seguiría que acompañe a las generaciones que quedan y más allá de él estaríamos hablando de Wilmar Barrios, de Mateus Uribe. No veo muchos más jugadores por tema de edad, por tema de desgaste. Siento que esos podrían ser los llamados a continuar en el proceso. Usualmente suelo coincidir contigo en tus conceptos, en este difiero. Si no vemos a James Rodríguez como un descenso sustancial en su carrera, haber pasado de Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y en un equipo XYZ en Qatar como un descenso sustancial en su carrera, pues no sé qué otro indicativo se requiera. O sea, claramente uno ve cuál es el desempeño de jugadores de esa misma generación que todavía dan mucho de qué hablar de otros países y comparamos con dónde está James. Yo pienso que James es un talento increíble, es un crack, es un jugador de exhibición que ya pasó su momento y que definitivamente creo que tiene una gran responsabilidad en la eliminación de Colombia en el Mundial de Qatar, porque el capricho de sostenerlo a él de parte de Queiroz y de Reinaldo Rueda le hizo pagar a toda la selección Colombia el desempeño, pero naturalmente respeto tu opinión y le pregunto a Rolly, se comenta mucho dentro de la baraja de opcionados para Colombia de un técnico que ha sido un viejo anhelo que es justamente Marcelo Bielsa. Rolly, ¿qué le podría aportar Marcelo Bielsa a Colombia y cuáles podrían ser los elementos en contra?
Y yo creo que justamente agarrándome de esto que decías, que Colombia necesita de un proceso de 12 años, no sé si justamente para algo así o para un proyecto de trabajo de esa magnitud, Marcelo Bielsa no sea el indicado. El tema es qué le puede ofrecer la Federación Colombiana a Marcelo Bielsa, y no hablo de lo económico, porque no es algo en lo que se fije puntualmente Bielsa a la hora de agarrar un equipo, sino más bien en las herramientas, en el proyecto y en lo que le puede terminar dando a él a esta selección, pero creo que sería una gran incorporación la de Colombia si logra convencer a Bielsa para que agarre a la selección cafetera y que se haga del proceso de 4, 8, 12 años. Si me preguntan en este momento, creo que sería el técnico indicado, pero sabemos que para terminar agarrando un equipo, Bielsa tiene muchas condiciones y ahí tengo mis dudas de si realmente la selección o la Federación Colombiana se las puede terminar brindando. Pero déjame insistir en la pregunta, Rolly. O sea, ¿qué le puede aportar Marcelo Bielsa a la selección Colombia? Y no estoy hablando de las calificaciones de Marcelo Bielsa, que son creo que de movida un cambio de mentalidad, un proyecto a largo plazo, trabajar con jugadores jóvenes, que pueda el técnico ir formándolos de a poco, si bien por ahí los jugadores puedan tener 20, 22 años, quizá no estén formados de la manera necesaria como para el estilo de juego que quiere Marcelo Bielsa, pero todos sabemos que Bielsa, además de un entrenador de élite, es un profesor, es un maestro. Creo que eso es lo que le podría brindar Bielsa a la federación y a la selección colombiana, el poder agarrar jugadores jóvenes, formarlos, mentalizarlos, enseñarles diferentes conceptos, y creo que a partir de allí todo sería ganancia para Colombia. Por ahí lo mismo que pasó cuando agarró Chile. Marcelo Bielsa agarró una generación de jugadores jóvenes de Chile, los fue formando y con los años terminaron siendo la generación dorada de aquel país. Bueno, creo que algo similar le podría aportar a Colombia. Ojalá, particularmente, ojalá se termine dando. Rolly, te vamos a consultar más sobre el tema porque hay otros entrenadores argentinos que también están, digamos, dentro de la lista de opcionados que hay. Becasese, uno de ellos, el Tigre Gareca, pero vamos a tener tiempo luego de hablar de esas opciones. Están viendo rumbo a Qatar 2022, estamos hablando del resultado de la eliminatoria a Qatar 2022. No se vayan porque nos queda el último segmento donde Rolly y Camilo les van a decir quiénes son sus favoritos a ganar el Mundial de Qatar 2022. Partimos de la base de que nada está escrito en el fútbol. Rolly Mengual, ¿cuál es tu potencial final en el Mundial? ¿A cuáles equipos ves clasificándose a semifinal y cuál sería el campeón? Imposible no poner a Argentina en ese lugar, aunque ya lo hablamos, si se cruza en una semifinal con Brasil, puede pasar cualquier cosa, pero imagino una final entre Francia y Argentina o Brasil, para decirlo de esta manera. Imagino una final entre un equipo sudamericano, que puede ser Argentina o Brasil, según quien termine venciendo en una hipotética semifinal, y lo veo a Francia sin dudas repitiendo final en Qatar 2022. Camilo, semifinalistas, finalistas y tu campeón. Bueno, yo coincido con Rolly. Creo que por el primer lado del cuadro, Argentina y Brasil pueden ser los grandes opcionados a estar en la semifinal, y por el otro lado Francia, y yo pongo a Bélgica, que es una selección que en lo particular me gusta mucho, hizo un buen mundial en Rusia, y pues si hablamos de una final, yo creería que Brasil y Francia pueden llegar a esa final. Yo también me voy a acomodar a lo que Rolly plantea en una semifinal Brasil-Argentina y el ganador enfrentando a Francia. Pero si la decisión tuviera que ser en el presente, para mí el campeón hoy sería Brasil, campeón de Qatar 2022. Esto ha sido Rumbo a Qatar 2022. Ha sido un placer estar con ustedes. Le doy las gracias a Rolly Mengual desde Buenos Aires, Argentina, Camilo Rodríguez en Bogotá, Colombia, y quien los ha acompañado desde el sur de la Florida, Javier Rodríguez. Nos encontramos
en un próximo rumbo a Qatar 2022. Que tengan una excelente jornada.